El Cajón de Nuria en Canal del Misterio. Esta noche en El Cajón de Nuria tenemos el honor de contar con un alma especial, una mujer que ha querido abrirse al mundo y contarle todo lo que sentía y las cosas que le sucedían en su día a día dentro de su camino espiritual. Y de esa necesidad de compartir todo esto nace Ajenjo. Su autora, Mercedes Rodríguez Jiménez. Buenas noches, Mercedes, y bienvenida a Canal del Misterio. Buenas noches, Nuria. Vaya, por Dios, qué presentación me has hecho. Bueno, lo que te mereces y mucho más te mereces. Madre mía, que me voy a poner roja. Vamos a empezar, antes de entrar de lleno en el libro, sí, con una pregunta sencillita, porque queremos conocerte, Mercedes. Sí. ¿Quién es Mercedes? Uy, sencilla, dice. Eso me parece a mí que hace falta toda la vida para averiguarlo. Sí. Bueno, Mercedes empezó siendo una niña, hija de inmigrantes y que fue aprendiendo poco a poco lo que quería hacer en la vida. Y lo único que yo podría decir que me identifica desde el principio es una inquietud enorme por conocer todo lo que me rodeaba, por conocer todo lo que hay detrás de lo obvio dentro de la naturaleza o dentro de las personas, y eso pues me llevó a investigar en muchos campos, tanto a nivel filosófico como a nivel artístico, como ahora con la escritura. Básicamente es lo que me podría definir. Una persona curiosa. ¿Y cómo llega ese momento en el que te decides a escribir y a entrar en el mundo espiritual, claro? Pues me imagino que como todas las cosas que suceden cuando son de verdad, o por lo menos las que me han sucedido a mí, yo creo que es bastante general, no es algo que tomes la decisión o que ni siquiera sepas que está sucediendo. Uh-huh. Es el universo, es la vida la que te va llevando por determinados caminos y sin venir o sin darte cuenta, pues te vas adentrando en esas preguntas que te llevan a la espiritualidad, y en un momento determinado simplemente surge, o al menos en mi caso fue así, surge la necesidad de escribir algo. Fue como una especie, ¿cómo lo diría? O sea, que no parte de una experiencia en concreto, sino que fue algo paulatino. Sinceramente, con el tema de la escritura, en el tema de la espiritualidad fue algo paulatino. Uh-huh. Pero con el tema, creo que siempre ha estado ahí. Realmente sí, siempre ha estado ahí, pero como en stand-by durante mucho tiempo, y hubo un momento determinado, quizás después del nacimiento de mi primer hijo, en el que empecé a sentir una necesidad de buscar más allá. Y en cuanto al tema de la escritura, sí fue algo muy concreto, y fue exactamente el día 21 de diciembre de 2012, y recuerdo perfectamente esta fecha porque es el cumpleaños de mi madre. Y mi madre siempre lo celebra en casa 4 días antes de la Nochebuena, como si fuera otra Nochebuena. Sí. Y ese día, comiendo con mi familia, de pronto una idea, tú que estás leyendo el libro, vas a entender perfectamente cuando llegues a la segunda parte cuál es esa idea, ¿no? Sí. Surge una idea en mi cabeza, como una especie de flechazo, como entender algo de pronto. Bueno, ¿y qué pasa si las cosas son así? Básicamente fue eso lo que surgió en mi cabeza. Y de ahí surgió un relato corto, y bueno, lo tuve encima de la mesa durante un tiempo, pero luego sentí la necesidad de desarrollar ese relato corto y crear la novela que ahora es Ajenjo. Uh-huh. Fue la necesidad de contar algo que de pronto había comprendido, y fue como un flechazo, comprendí algo de pronto. Uh-huh. Bueno, si te parece, vamos a sumergirnos ya en el libro, y para hacerlo, qué mejor que escuchar el book trailer de la novela. De acuerdo. Por cierto, sí, tienes varios colaboradores, ¿verdad? Sí, en el book trailer. Sí. Cuéntanos. Bueno, tengo, la verdad es que yo, los tréboles que ya conoces un poco, yo siempre he dicho que no me aparecen para darme suerte,
sino que me aparecen para recordarme que soy una persona afortunada. Yo al menos lo pienso así. Y la verdad es que tengo alrededor pues gente unos que llevan toda la vida al lado, ¿no? Que son amigos, y otros que he encontrado por el camino y que se han convertido también en amigos y que, bueno, pues que han sido generosos y que han querido colaborar y que se han contagiado de mi entusiasmo. Y la verdad es que ha sido precioso porque, bueno, desde José Luis Jiménez, que me prologó el libro, hasta mi compañero Luis, que bueno, es profesional, terminó la carrera de audiovisuales y me hizo el vídeo, y bueno, entre todos un poco me han ido ayudando y me han ido empujando y han estado al lado mía, y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita en todos los sentidos. ¿Y la música? La música es de Neónimos. Es un autor porque es mágica, es absolutamente mágico, y lo vi una vez en un programa de misterio, lo escuché y me pareció increíble. Entonces, bueno, pues yo sé que este tipo de cosas son complicadas porque tienes que tener evidentemente la autorización del autor. Claro. Yo pensé que no me iba a contestar, simplemente pues me metí en su página web, le conté el proyecto y le pedí la autorización. Y me sorprendí tremendamente porque fue otra de estas personas generosas que me contestó inmediatamente y me dijo que podía contar con su música y que, bueno, solamente hiciera referencia a él en el vídeo, lo cual hice desde luego con muchísimo gusto porque me parece una persona absolutamente mágica. Sí. Y a mí me encanta la música que hace y me encanta la música como ha quedado en el tráiler. Sí, sí, una maravilla. La historia se desarrolla entre Jacksonville y Sevilla. Ese día, el interés de la humanidad parecía estar centrado en la famosa profecía maya del fin del mundo. Desastres, incendios, inundaciones, muertos, heridos, cenizas y muchas sirenas. Para Blanca, era un día como cualquier otro, de no ser por el hecho que en pocos minutos podría ponerse en contacto con su hijo, tras semanas en el espacio. Estimados oyentes, nos vemos en la obligación de anunciarles que debemos suspender la emisión de este espacio. El conductor habitual del mismo iniciará en breves instantes un viaje a lo profundo de su interior. En Cabo Cañaveral, en plena conexión con la nave, y ante la incredulidad de los presentes, ocurre un hecho insólito. La nave se esfuma sin dejar rastro. Blanca y el resto de los familiares de los tripulantes deberán aprender a vivir para siempre sin sus seres queridos. La vida de Blanca y de otra mucha gente quedará marcada desde ese día. Antes de abrir el libro, vamos a quedarnos en la portada. La portada que además es un cuadro tuyo, lo que vemos en la portada. Sí, es un cuadro. Porque además pintas. Sí. Y además pintas muy bien. Bueno. Tengo que decirlo. Además tengo que decirte que a mí el surrealismo me encanta, vamos. Sí. Me encanta. Cuéntanos, porque yo sé que hay una historia detrás de
de esta portada, ¿no? Sí, de este cuadro. Sí la hay. Pues la portada de ese libro surgió justamente en un cambio de estos importantes en mi vida. Yo siempre, he pintado desde hace muchísimo tiempo. Mis primeros cuadros, no sé si son del 93 o cosas así, pero primero copiaba autores, como todos los pintores cuando empiezan, después empecé a hacer mis propias valoraciones de paisajes y demás con el impresionismo, y luego llegó un momento, me imagino que igual que mi camino personal, llegó un momento en el que necesitaba contar cosas y no tenía, o yo no creía tener recursos para hacerlo. O sea, yo sabía cómo hacer una montaña o un árbol, pero no sabía si quería hacer una montaña transparente, cómo hacer algo que no veía en la naturaleza. Sí. Y en ese momento, en mi vida han pasado muchas cosas mágicas, pasó algo mágico, que es este mismo compañero que me ha hecho el tráiler, me vino con un díptico de un cuñado suyo, hermano de su mujer, que vive en el Valle del Loira y que daba un curso intensivo de 3 días de surrealismo. Dice, esto no te va a interesar, evidentemente está muy lejos para 3 días, pero yo te lo doy. Y sin embargo a mí aquello me llegó. Y dije, pues quiero ir. Se lo comenté a mi marido y teníamos entonces previsto un viaje a Ámsterdam. Y es muy generoso y enseguida me dijo, podemos posponer nuestro viaje y te puedes ir. Digo, no hombre, ¿cómo voy a hacer eso? Digo, ya saldrá. Pues ese año era el primero que me devolví a Hacienda. Nunca me habían devuelto. Y el viaje me costaba exactamente 736 euros. Tanto el viaje como la estancia de allí 2 o 3 días, el curso de 3 días. Porque al ser el cuñado de un compañero me dejaba quedarme allí en una casa de invitados que tenía. Y pues me llega la devolución de Hacienda y eran 700 euros. Vaya. Digo, pues mira, miré la solicitud, miré la declaración y vi que había algo que se les había olvidado meter. Como mi marido trabaja en la Junta de Andalucía, le dije, vamos a revisarla porque se les ha olvidado meter esto. Fuimos a hacer la revisión y la revisión eran 30 euros más. Me devolvió Hacienda ese año justo el dinero que necesitaba para hacer ese curso. Y me fui al Valle del Loira a hacer el curso, yo sola en tren. Qué bueno. Y de ahí surge, llegué allí con un lienzo en blanco y lo primero que hace el pintor, el profesor, fue decirme, mira, esto hay que documentarse también, hay que coger fotografías, hay que modificarlas, pero no tenemos tiempo. Así que lienzo en blanco, el profesor detrás dibuja algo y de ahí surge eso. O sea, fue intuición pura, sin nada en que fijarme y dejándome llevar en ese momento. Y como todo tiene un porqué, luego la historia va muy relacionada con lo que quiere decir ese cuadro. En cuanto surgió la historia en mi cabeza, inmediatamente me vino a la cabeza ese cuadro justamente, que era el que tenía que ser la portada. Y el título, Mercedes Ajenjo, sí. ¿Por qué? Porque no es una novela apocalíptica. Es que la novela no es nada de lo que parece ser y es todo lo que no parece ser. La novela yo lo definiría para que la gente se pudiera hacer un poquito de idea. Tiene de apocalíptico, pero es como la película, fíjate, del Club de los Poetas Muertos. ¿La has visto? Sí, claro. Bien, pues eso, es coger lo que a nosotros nos sugiere cada cosa, incluido el apocalipsis, y subirse encima de la mesa y verlo desde otro punto de vista. Sí, porque tratas, por ejemplo, como, no sé, la teleportación, el multiverso. Sí. O sea, que es muy variada la novela. Bueno, la novela realmente lo que hace, en principio, es una historia. Es una historia porque tiene, bajo mi punto de vista, tiene varias cosas importantes, ¿no? Por una parte, es una historia de amor. Una historia de amor de pareja, una historia de amor de madre e hijo, una historia de amor entre amigas, llevada muy al límite por circunstancias que ocurren y por lo tanto es llevada muy al límite. Una historia de crecimiento y de conocimiento personal, donde hay mucha verdad,
porque esa historia de crecimiento y de conocimiento personal cuenta mucha de la historia real de mi propio camino o crecimiento personal. Y luego hay otra verdad detrás. Yo siempre he dicho que las cosas que pertenecen a la realidad tienen que estar unidas de alguna manera. Que una mesa que tiene 4 patas, si nosotros solamente vemos las patas, las vemos separadas, pero hay algo que las une. Uh-huh. Si la ciencia está contándote una parte de la verdad y si la espiritualidad te está contando otra parte de la verdad, el que nosotros no le hallemos en estos momentos o que no sepamos darle la unión a ambas cosas, no es más que nosotros no sabemos dársela, no que no la tenga. Claro, porque si ambas cosas te están contando la verdad, uh-huh, tienen que pertenecer a la misma realidad. Y eso es lo que intenta hacer la novela. La novela coge como base la vanguardia de la ciencia actual, de la física cuántica, pero no explicada de forma que vaya a la gente a asustarse porque va a encontrar cosas que no entienda, sino lo que hace es llevarlo a la realidad, uh-huh, a una realidad de vivencias que experimentan una serie de personajes, y que lo que intenta hacer con esa ciencia y con la espiritualidad es justamente verla desde otro punto de vista, subirse encima de la mesa y ver esa misma circunstancia para entenderla desde otro punto de vista. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turincondelmisterio@gmail.com. En uno de los capítulos aparece un ser especial, sí, y esta aparición se entrelaza con la aparición de un trébol de 4 hojas, uh-huh, y en relación a esto sucede pues una de estas sincronicidades mágicas que te dejan, sí, perpleja, ¿no? Cuéntanos, sí, un poquito esto. Pues el capítulo al que te refieres, el capítulo 8, es uno de los capítulos más importantes porque aparece un personaje, efectivamente, un personaje muy especial, que a la protagonista, a Blanca, le da muchas claves. Uh-huh. Y hay muchas claves escondidas en ese capítulo. Y claro, como no podía ser de otra forma, porque los tréboles me han ido acompañando durante media vida, pues tenía que aparecer en ese capítulo, o después de ese capítulo, un trébol de 4 hojas, que sirviera para dar una clave, una frase a la protagonista. Uh-huh. Bueno, pues el caso es que cuando yo estoy escribiendo ese capítulo, termino de escribirlo y empieza el capítulo 9 con el trébol de 4 hojas, que se encuentra la protagonista y donde hay una frase abajo. Y yo en ese momento estoy con el Google Maps por delante, con el ordenador, y digo, bueno, ahora mismo lo que necesitaría la protagonista es un sitio donde sentarse a meditar y a poner en claro todo lo que ha ido escuchando de este hombre para poder entrelazar esas claves y llegar a una conclusión. Sí. Pero claro, venía de llevarme media mañana tomándome un café con ese hombre, pues no me iba a meter otra vez en una cafetería a tomarme otro café, me parecía exagerado. Sí. Entonces cogí sobre el Google Maps el sitio donde estaba y el sitio donde vivía la protagonista, e hice el recorrido en coche. Uh-huh. Entonces fui punteando por encima y le di al icono para que me enseñara los lugares de interés, que te salen las iglesias. Sí. Digo, mira, una iglesia es un sitio adecuado para sentarse y meditar un rato. Uh-huh. Y fui buscando los templos, las iglesias que había en ese recorrido. Sobre la mitad del recorrido había un grupo de iglesias y fui picando. Y en una de ellas me llamó la atención el nombre. Era Iglesia de la Nueva Vida. Digo, mira, me parece muy bonito este nombre. Sí. Sí. Bueno, pues punteé en esa dirección y cogí el nombre para meterme luego en el buscador e intentar buscar algún tipo de documentación sobre la iglesia para describirla, ver cómo era el templo, cómo estaba rodeado y demás. Pues hago eso y cuál no es mi sorpresa cuando entro en la página web del templo en cuestión y lo que me encuentro es un logotipo que es muy normal en las iglesias de allí, de Estados Unidos, los logotipos de los templos, y me encuentro que el logotipo de esta iglesia es un trébol de 4 hojas cortado con una cruz que entrelazaba o que separaba las 4 hojas del trébol. Uh-huh. Así que bueno, pues es una de esas sincronicidades preciosas, sí. Uh-huh.
Vamos a pasar a la pintura, Mercedes. Sí. El cuadro del Cristo, que es uno de los que más me ha llamado la atención, por su perspectiva. Vamos a poner además en nuestro grupo de Facebook varias imágenes de tu obra para que los misteriosos puedan contemplarla. Y ¿qué has querido decir con este cuadro, con esta perspectiva tan extraña? Te hablo de uno que la perspectiva se ve desde arriba. Sí, sí. Que está en la cruz y ve solamente lo que es el pelo del Cristo. Sí. Bueno, pues es eso. O sea, realmente con ese Jesús intento decir algo que hago también en la novela, porque estamos hablando de la novela, estamos hablando de lo que quiere contar la novela, pero si te paras a mirar, cada principio de capítulo de la novela empieza con un pasaje o bien de evangelios apócrifos o bien de evangelios canónicos, y termina con un epílogo donde también vienen determinados textos sobre los evangelios apócrifos. Lo que intento decir con ese cuadro, igual que con los principios de cada capítulo, que a la gente que lo lea le sugiero que luego se detenga muy mucho en esos pequeños párrafos, sí, es sugerir que se vea, que se vuelva a releer la historia, la misma historia que nos han contado, a releerla de otra forma distinta, a releerla con otra perspectiva, porque a lo mejor tenemos delante de nuestras narices una verdad que hemos pasado 50 veces por encima de ella y no hemos sabido entender, porque siempre vemos las cosas desde la misma perspectiva. Correcto. No sé si te puedo poner un ejemplo, porque como es tan complicado meterse en la novela sin desvelarla, porque tiene mucho misterio, pero sí hay algo que a lo mejor puede dar una perspectiva, un ejemplo de a lo que me refiero yo con esa perspectiva distinta de las cosas. Sí. Mira, una cosa que viene separando a media humanidad desde el principio de los tiempos, y no sé si llegaremos 3 milenios más allá y seguiremos igual, es el tema de religión sí, religión no, Dios sí, Dios no, Big Bang o creación. Sí. Es como dos cosas separadas, como que no pueden estar en el mismo sitio, ¿no? Pero esto sucede porque siempre vemos las cosas hacia afuera. Siempre intentamos encontrar un Dios con o sin barba, no sé si detrás de una nube, detrás de un planeta o 5 universos más allá, pero siempre intentamos conseguir ver algo más allá. Yo planteo una cosa, que la gente que es lo que intento hacer con la sugerencia de subirse encima de la mesa, que se plantea a la gente el Big Bang. El Big Bang es una partícula que en un momento determinado, no sabemos por qué razón, si consciente o inconscientemente, empieza a explosionar y a su paso empieza a crear espacio y tiempo. El tiempo es justo lo que va creando el espacio a su paso. En eso se va creando tanto la energía como la materia, y no es nada más que una forma de que la energía con su vibración vaya teniendo más o menos densidad. Pero claro, ahí hay algo que falta, que es la conciencia. ¿Dónde aparece la conciencia? ¿En qué parte de esa creación aparece la conciencia? ¿Y si esa partícula ya era consciente? ¿Y si simplemente Dios no creó el mundo, se convirtió en él? ¿Y si estamos buscando fuera algo cuando somos aquello que estamos buscando fuera? Esa es la perspectiva que pretendo que la gente vea a través de las circunstancias que se crean en el libro, y es la misma perspectiva que intento darle a ese cuadro del Cristo. Es la misma figura que siempre nos han puesto, pero vista desde otra perspectiva. Es busca detrás de. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, Mercedes. Como bien dices, hay que cambiar la perspectiva y de esa forma, pues, empezar a ver. Y como tú también dices muy bien, no es cuestión de ver para creer, sino de creer para ver. Sí. Ajenjo, novela que ha sido finalista del Premio Felipe Trigo 2013. Sí, sí. Impresionante, ¿no? ¿Te quedarías? Pues me quedé, sí, porque bueno, es la primera novela que presento. Además, es una novela de misterio, de ciencia ficción,
Pero claro, el premio Felipe Trigo es un premio de literatura general, no está circunscrita a las novelas de misterio ni nada por el estilo. Uh-huh. Y es quizás un poquito más difícil porque sabes bien que esta temática no es una temática que todo el mundo entienda ni acoja bien, o sea, tiene un público. Y entonces cuando salieron los finalistas, 12 finalistas que terminamos en ese premio, y vi el nombre de la novela, pues la verdad es que no me lo podía creer. Claro. Le di 5 o 6 vueltas. Me lo imagino. La verdad es que tuvo que ser impresionante. ¿Dónde podemos adquirir el libro, Mercedes? Pues el libro, como lo he autoeditado, evidentemente yo canales de distribución no tengo para hacer otra cosa. Así que en Mairena, evidentemente, que es el pueblo donde yo resido, sí está en todas las librerías, uh-huh. En pueblos cercanos también, pero para que la gente lo pueda adquirir, está en Amazon. Sí. Tanto en formato digital, en formato de libro electrónico, sí. Que ahora mismo está a solo $3.99. O sea... Porque vamos, misteriosos, pero ya a comprarlo. Súper barato. Sí, sí. Porque realmente yo sé que a lo mejor suena a dicho, ¿no? O algo aprendido, pero bueno, lo poquito que me conoces sabes que digo verdad cuando digo que quiero que la gente lo lea, o sea, ya no sí. Es lo que se pueda ganar con $3.99, que las regalías que te dan son pocas, y el IVA que te quitan, sino que quiero que llegue a sitios, ¿no? Y es mi manera de llegar a sitios. Doy fe, porque a mí me llegó de una manera muy mágica. Sí. Me lo hiciste sí, llegar, mejor dicho, de una manera muy mágica. Es verdad. Y luego en formato papel, que también está pues a un precio muy, muy asequible, porque el libro tiene 304 páginas y está creo que a 12 euros, incluido gastos de envío. Claro. O sea que también en Amazon, o sea, a través de Amazon se puede adquirir tanto en formato digital como en formato papel. Y también lo podéis adquirir, misteriosos, en la web 36escalones.com, 36 con número. Ajenjo, libro de lectura absolutamente recomendada por una servidora. Y por Canal del Misterio, por supuesto. Mercedes, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias por compartirte con esta obra. Y no dejes de pintar, pero tampoco de escribir, por favor. Muchísimas gracias a ti, Nuria, porque bueno, me he sentido súper bien tratada y he sentido un cariño muy especial, y la verdad es que me he sentido muy a gusto contigo. Eres un amor. Buenas noches. Muy buenas noches, Nuria. Muchas gracias.